2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, soy el profesor Bernardo René Aquino Rosado. Hoy trabajaremos con los jóvenes y señoritas de segundo de secundaria comunitaria productiva. Y quiero que me acompañes a conocer la importancia de saber por qué decimos frío y por qué decimos caliente, y conocer la diferencia entre calor y temperatura a través de la parte de la física que es la calorimetría. Así que sin más que decir, acompáñame a ver el video y comencemos. Iniciemos desde la práctica. Investiga. Busca en tu diccionario los términos de temperatura y calor y compáralos para que puedas hacer tu propia definición. A continuación, te dejo un enlace que podrás escanear con tu celular y entrar a la página correspondiente de un artículo publicado para comprender mejor el contenido. Noticiencia. ¿Sabías que la temperatura de 0 Kelvin se le conoce como el cero absoluto debido a que no se registra movimiento molecular alguno? El cero absoluto se define como la temperatura más baja posible, es decir, que la temperatura a la cual una partícula subatómica carece de energía para producir calor. Esta temperatura es de menos 273.15 grados centígrados. A esta temperatura, las partículas no presentan ningún tipo de movimiento. Sin embargo, según la mecánica cuántica, el cero absoluto debe tener una energía residual, a la cual se le conoce como energía de punto cero. Lord Kelvin tomó como base que cuando un gas se enfría, el volumen de este decrece en proporción a su temperatura. ¿Sabes por qué decimos frío y por qué decimos caliente? Joven y señorita, los noticieros de nuestro medio nos dan diariamente la información de la temperatura, especialmente de nuestra región. Este pronóstico lo realizan generalmente para los siguientes 5 días. A partir de esta información, nosotros podemos prever cuál es el comportamiento atmosférico e incluso cómo nosotros debemos salir al exterior de nuestro hogar para evitar ser sorprendidos por la naturaleza. Sin embargo, ¿te has fijado que algunos noticieros también hablan de calor? Recuerda que en algunos noticieros en épocas secas se habla mucho de puntos de calor en Bolivia, especialmente a causa de los chaqueos, o en ciertas épocas se habla de olas de calor, para hacer más énfasis que en un determinado tiempo hará más calor que lo acostumbrado. Pero, ¿qué será calor? ¿Tendrá algo que ver con la temperatura? ¿Será lo mismo decir, hace calor, que la temperatura está elevada? Continuemos con la teoría. Las personas que padecen un resfriado o se hayan contagiado de COVID-19 presentan como uno de sus síntomas más recurrentes la elevación de temperatura, que se puede presentar a lo largo de la enfermedad. Este incremento de temperatura nos deja la sensación de calor en nuestro cuerpo cuando estamos atravesando ya sea el COVID-19 o un resfriado. Al igual que en el ejemplo anterior, manejamos de forma natural dos términos que parecieran ser sinónimos, pero que no lo son. Te aclaramos la diferencia entre uno y otro término. Calorimetría es aquella parte de la física que se ocupa del estudio y medidas del intercambio de calor entre dos cuerpos
que se encuentran a diferente temperatura. Estas mediciones son posibles realizadas con la ayuda de un calorímetro, que es un recipiente que percibe una pérdida de calor mínima al entorno, algo similar a un termo que tenemos en la casa. Aplicada en la nutrición, dentro del área de biología, es la técnica o conjunto de técnicas utilizadas para medir el recambio o transferencia energética producida en el ser humano, que se expresa de forma de calor generado. Cualquier actividad o trabajo que realicemos, como andar, correr, escribir en el ordenador o respirar, conllevan el consumo de energía por parte del organismo, que transforma parte de la misma en forma de calor. Existen dos tipos de calorimetría. La calorimetría directa, que consiste en la medición directa del calor producido. Dos ejemplos de calorimetría directa son, en primer lugar, la bomba calorimétrica, empleada para calcular la energía o calor de combustión de un alimento o sustancia cuando se quema a volumen constante. O un segundo ejemplo, las cámaras aisladas térmicamente, que permiten calcular el calor generado por un individuo tras la realización de una actividad o un trabajo. Y tenemos la calorimetría indirecta, que consiste en la estimación del calor o energía liberada a través de la determinación del consumo de oxígeno o eliminación de anhídrido carbónico del individuo. Se fundamenta en el hecho de que cuando un nutriente se oxida, a lo que es lo mismo que se quema en el organismo, es necesario consumir una cantidad concreta de oxígeno y que produce también una cantidad conocida como dióxido de carbono. De este modo, si tu dieta es equilibrada, se calcula que durante la oxidación de los nutrientes se generan 4,8 kilocalorías por cada litro de oxígeno consumido. Calor. Es aquella forma de energía que se transfiere de un sistema, de un cuerpo, a su entorno, a otro cuerpo. Así, por ejemplo, cuando alguien llega a un ambiente frío al hogar o a alguna cafetería, lo que hace es agarrar una taza caliente para poder calentar sus manos cuando están frías. Esta acción es fácil de comprenderla. La taza calienta las manos y es así como el calor pasa del objeto más caliente al otro menos caliente, o también llamado frío. La definición de calor en física es la transferencia de energía térmica que fluye de un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor temperatura. El equilibrio térmico que alcanza cuando la temperatura entre ambos cuerpos es la misma. En física no existe tal concepto como la cantidad de calor de un cuerpo. Y la transmisión del calor puede ocurrir de la siguiente manera: a través de una conducción térmica. La transferencia de calor es dada por la agitación de moléculas que ocasiona la subida de las temperaturas, la dilatación de los cuerpos, la fundición de sólidos y la evaporación de líquidos. A través de una convección térmica, la transferencia de calor ocurre entre líquidos y gases, por ejemplo, el hacer hervir agua. Y a través de una irradiación térmica, donde el calor es propagado por las ondas electromagnéticas sin la necesidad de tener contacto entre ambos cuerpos. Jóvenes y señoritas, el calor se mide en calorías. Una caloría es aquella cantidad de energía que se requiere para poder elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Y también en el Sistema Internacional de Unidades, el calor se mide en unidades de la energía de julios. También se puede medir esta en calorías, siendo una caloría igual a 4,186 julios. Entonces, la calorimetría es la parte de la física que estudia el calor, es decir,
la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Sobre la temperatura, podrás verlo con el profesor o profesora en la siguiente clase y seguirás aprendiendo la importancia que tiene este contenido. Continuamos con la valoración. Discutimos en clase sobre la problemática del calentamiento global en la actualidad, sobre los daños y los efectos que se observan en la producción de alimentos, su cosecha y su siembra. Entonces, ¿cómo afecta a las diferentes zonas el calentamiento global, como ser en los llanos, en los valles y en el altiplano? Es hora de la producción. Jóvenes y señoritas, elaboramos infografías sobre las diferencias que existe entre temperatura y calor y además de sus características físicas. También generamos paneles informativos sobre el calentamiento global y cómo vivimos estos cambios en nuestra región. Jóvenes y señoritas, el tiempo pasa rápido. Sin embargo, nos veremos en un próximo video. Se despide su profesor Bernardo René Aquino Rosado, director del Núcleo Educativo de Cachacacha, del distrito de Sucre, aquí en el departamento de Chuquisaca. Nos vemos hasta la siguiente clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.